Tengan muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría en línea 4 de práctica docente profesor de matemática. Como es sabido, vamos a trabajar con los temas propuestos para la unidad número 5. Vamos a retomar un tema que fue el último que se retomó en la tutoría 3, que es el método de Singapur, y vamos a trabajar, a discutir un poco acerca de las concepciones de la matemática, la escuela francesa y la didáctica de la matemática, y también los estilos de aprendizaje. Entonces, vamos a trabajar o a discutir varios temas. Comentarles que para este día tenemos programado 2 exposiciones que corresponde a Jonathan y a Helen, pero Jonathan pues me comenta una situación y no va a poder realizar su exposición. Bueno, entonces quiero preguntarles antes de poder iniciar con el desarrollo de los contenidos, cómo les ha ido con la práctica, quienes ya la realizaron, cómo les fue en la realización de la práctica. Unos 2 comentarios. Buenos días, licenciada. Buenos días. Ricardo Angelino. Fíjese que en lo último que estoy es que quise o estuve buscando la ayuda para obtener el Santillana primero de bachillerato en matemáticas y no he logrado. Sin embargo, yo le comenté al licenciado Eric y me dijo que sí, pero los chicos estaban acostumbrados a Santillana. Y entonces, pues ya no tuve mayor comunicación con él y yo pienso prepararla con SMATE, porque es la única posibilidad que tengo, pues. No sé si vaya a ser aceptada, pues le he estado enviando mensajes y no son contestados, pues no sé, ha de tener algún problema, ¿va? Bueno, usted prepare la clase, ¿verdad? SMATE. Okay. Bueno, pero como usted ya observó la clase de él, sí, ya sabe cómo va el hilo, ¿verdad? De la clase, desde el inicio hasta el desarrollo y la culminación. Lo que le sugiero es, está bien, trabaje con ese material. También puede usted apoyarse, ¿verdad? Con otro material, pero siempre de primer año y siempre en ese nivel, por el nivel, ¿verdad? De complejidad, de cómo se aborda el contenido en ese nivel, porque puede ser un mismo contenido, pero en otro nivel, pues el abordaje es diferente. Lo que les sugiero también es que respeten, o sea, apéguese, la palabra, apéguese fielmente a la línea de trabajo del licenciado. Yo, en lo personal, pues considero que es más conveniente que usted pues aborde, ¿verdad?, la temática así. No sé si los compañeros que están en la tutoría puedan tener el libro de Santillana de primer año, y que usted le pueda expresar a sus compañeros, quizá fuera ya en el grupo, qué contenido va a desarrollar. Si los compañeros tienen el libro de primer año, le puedan para ese contenido pues enviar imágenes para que usted pueda apoyarse. Esa es otra que puede ser. Aquí hay 5 conectados en estos momentos y pueden apoyarle de esa manera. Sí, licenciada, también he buscado esa manera de obtenerlo, pero ninguno. Y Dilia tiene uno, pero no aparece ese tema.
Entonces, solo con complicaciones así me he encontrado, ¿verdad? Pero sí lo he buscado. Bueno, pero yo considero que si aborda el tema con eh, con, lo, con lo que requiere el desarrollo de este contenido, yo no le veo ni un problema que usted lo pueda abordar con otro material y no con Santillana, dado que usted no tiene acceso a ese material. Sí, fíjese que traté de solicitarlo al licenciado, ¿verdad? Pero no recibí respuesta, pues yo, debido a que él está, ¿cómo decirle? Pues con facilidades, pero no veo algún problema de tener. Entonces, me voy a ir con un Smart, digamos. Entonces, usted especifíquele, ¿verdad? Pero Sí, en privado, no al claro. momento del desarrollo de la clase, especifíquele que usted va a preparar el contenido con otro material porque no le fue posible tener ese libro. Sí, está bien, licenciada. Pero con anticipación. Bueno, ahora pensaba, y es más, enviarle diapositivas para que tal vez Lo pueda pueda revisar. explicar. Así es, revisar. Bueno, está bien, me parece muy bien. Gracias, Ricardo, por su Usted, comentario. licenciada. Bueno, un comentario breve de alguien más, de las compañeras que ya realizaron su práctica. Sí, licenciada, yo soy Rosario Martínez. Mucho Y gusto. sí, ya la realizamos nosotros, creo que hasta más adelantada, porque ya hicimos la otra, la 3 sería, ¿verdad? Y entonces, pero sí nos ha hecho algunas observaciones el licenciado. Él es muy accesible y también lo bonito con él es que se aprende bastante. Pero gracias a Dios ya salimos, decimos nosotros, ¿verdad? Nosotros la hicimos virtual. Sí, tengo Con, entendido que así lo hicieron. con primer año nos turnamos, así nos dio la oportunidad el licenciado. Una vez con primer año y la otra vez con segundo año. Sí. Qué bueno que les ya salieron prácticamente de sus prácticas. Sí. Bueno, me alegra escuchar eso. Bien, Pues, bueno, gracias por sus comentarios. Me alegro que vamos saliendo, ¿verdad? Poco a poco con las actividades propuestas en esta asignatura. Ya estamos prácticamente a un poco más de un mes de poder finalizar el ciclo, ¿verdad? Y gracias a Dios pues vamos avanzando, ¿verdad? Considero que de manera exitosa. Siempre acuérdese que es un proceso de aprendizaje y pues en ese camino estamos, ¿verdad? Pero lo importante es que vamos, ¿verdad? Avanzando con las actividades propuestas. Bueno, le comento bueno, lo que ya le comentaba hace un momento, pues en el último contenido que pues abordamos en el material es el método de Singapur, que fue el último contenido que abordamos en la tutoría 3. Aprender matemáticas sin memorizar. Es un estilo de aprendizaje en las matemáticas. Bueno, me permiten un momentito, tengo una llamada de me
Mis disculpas, pero tenía una llamada de trabajo siempre. Bueno, les comentaba que, bueno, es un estilo, el método de Singapur, un método de enseñanza, en donde se aprende matemáticas sin memorizar. Es decir, se abordan 5 áreas en este estilo de aprendizaje y también de enseñanza. Y esto pues se ve de manera específica en el currículo, y lo hablábamos la tutoría anterior, que tiene que, bueno, y está relacionada con la metacognición, los procesos, los conceptos, las habilidades y las actitudes. Estos 5 aspectos relacionados con este método. Y en cuanto a los conceptos, también se abordó que hay 6 tipos de conceptos matemáticos que están relacionados fuertemente entre sí, y son los que podemos observar aún en nuestro programa nacional en matemática. Estos conceptos son los numéricos, los geométricos, los probabilísticos, los algebraicos, estadísticos y analíticos, que son prácticamente 6 grandes conceptos en matemática que se desarrollan en los diferentes pues, niveles, ¿verdad?, de escolaridad. En cuanto a las habilidades, este método de Singapur, bueno, en las habilidades consiste en ese método en aquellas habilidades que están relacionadas con la práctica matemática y son necesarias para realizar un procedimiento. Estas habilidades matemáticas incluyen el cálculo numérico, y es que en el método de Singapur el uso de las matemáticas y el uso de los números están conectados, y esa es una estrategia importante para el cálculo numérico. Buenos días, licenciada. Buenos días. Perdone. Sí. Está haciendo presentación porque no la puedo ver. Gracias por informarme. Ay, fíjese que... Permítame. Sí, gracias. Gracias por informarme. No me percaté en esta situación. Vaya. Hoy sí, ¿verdad? Sí, gracias. Muchas gracias, no a usted. A veces uno se concentra tanto en desarrollar que no pone atención en otras, pero gracias. Bueno, esto era lo que les comentaba y que es lo que nosotros también discutimos en la última tutoría. Son 6 conceptos matemáticos: los numéricos, geométricos, probabilísticos, algebraicos, estadísticos y analíticos. Estos integrados en los programas de estudio de matemática en nuestro contexto salvadoreño. En cuanto a las habilidades, les comentaba que hay habilidades que son necesarias que sean pues adquiridas por los estudiantes, y estas están relacionadas con la práctica en matemática y son necesarias para realizar un procedimiento. En cuanto al cálculo, el cálculo numérico, y es que en el método Singapur el uso de números conectados es una estrategia importante para el cálculo numérico. Si usted puede observar en el ejemplo, la habilidad en el cálculo numérico es la capacidad que el estudiante tiene para poder, en el ejemplo usted puede observar la descomposición de un número, de tal manera que esta descomposición de algún número o varios nos permita poder también aplicar otra propiedad que en donde se nos facilite el cálculo. Realmente los estudiantes, bueno, y todos, cuando realizamos un cálculo numérico mental, nuestro esquema mental nos permite poder realizar operaciones y nosotros acomodamos muchas veces las cantidades de tal manera que nos sea más fácil realizar el proceso. Y esta es de manera simbólica, esta es una forma de poder sumar
estas dos cantidades, de tal manera que sea más fácil la suma de 17 más 8, poderlo descomponer como la suma de 20 más 5. Entonces, este es un ejemplo. Estas son las habilidades que deben de ser desarrolladas y que en el alumno y que sea capaz de poder realizar una operación de diferentes maneras. Tenemos también entre las habilidades la manipulación algebraica, como ya se mencionó, la visualización espacial, el análisis de datos, la medición, el uso de herramientas matemáticas y la estimación. Esto dentro de las demás habilidades que se desarrollan. Y también estas habilidades deben de ser enseñadas bajo la comprensión de los principios matemáticos y no simplemente como métodos memorísticos. Y ese es también de las cosas que también, de los aspectos que también podríamos reconocer, y es que el método memorístico es uno de los métodos que se puso de moda y fue válido en cierto periodo en enseñanza de la matemática, pero reconociendo las desventajas que presenta este método, se propuso otro método de enseñanza, pero lastimosamente, si usted puede hacer un poco de reflexión, podríamos reconocer que este método memorístico aún está presente en muchas aulas, aunque el método de trabajo con el programa SMATE pues se erradica prácticamente este tipo de enseñanza, pero aún se puede observar un poco de este método memorístico cuando no es posible el abordaje de problemas matemáticos en el estudio de un contenido o conceptos matemáticos, sino que se plantea solamente ejercicios matemáticos que se resuelven a partir de la práctica repetitiva de los procesos. En ese sentido, podemos observar que ese método memorístico aparece en cierta medida, porque cuando se abordan ejercicios planteados de tal manera que la aplicación de los algoritmos se ve presente, pues de cierta manera imposibilitamos o no le permitimos al estudiante que pueda poner en práctica o desarrollar el análisis para el abordaje de los procesos en la solución de un problema matemático. Entonces, este método memorístico puede aparecer o puede hacerse presente de diferentes maneras. Y lo digo porque hay docentes que no teniendo una clase preparada y planificada, pues pueden de cierta manera recurrir a estos métodos, ¿verdad? O como la simple repetición, ¿verdad?, de un concepto matemático y no la comprensión de los mismos. Pero en este método Singapur, pues el enfoque, ¿verdad?, es la comprensión y no la memorización. En cuanto a los procesos, también se destacaban que están los procesos en cuanto al razonar, que es el analizar problemas y construir argumentos lógicos. Esto en nuestro enfoque o programa en matemática y el enfoque del programa, pues es prácticamente el eje vertebral de la enseñanza de la matemática en nuestro país, que es el analizar problemas y de esa manera construir argumentos lógicos. También el comunicar y hacer conexiones. Esto a través de la utilización de un lenguaje matemático para expresar ideas precisas. El lenguaje matemático también es una de las competencias que nosotros podemos reconocer en el programa de matemática. Aplicar y modelar, que es la relación entre el conocimiento matemático aprendido y el mundo real. Esto a través de la ampliación de la comprensión de los conceptos y métodos esenciales y desarrollar competencias matemáticas. Cuando hablamos de modelar, es
prácticamente la transferencia de todos los conocimientos matemáticos construidos, asimilados y fijados a través de las diferentes actividades propuestas en aula. Esta transferencia de todos estos conocimientos adquiridos hacia el mundo real. Cuando hablamos de la modelización es eso, que el alumno sea capaz de poder aplicar el conocimiento matemático hacia las diferentes situaciones, que él pueda observar y que sea necesario que él lo pueda resolver. Y también tenemos la modelar también, que es lo que también abarca este método y es un poco de lo que hace un momento hablaba. En cuanto a modelar, es la representación de un problema o un objeto que existe fuera del campo de las matemáticas, en forma matemática. Se puede utilizar para ello un diagrama o dibujo. También bueno, ya lo vamos a abordar, se recordará que el aprendizaje de un concepto matemático comprende 3 fases. Una de las fases es la utilización de material concreto, esto para experimentar a través de la manipulación, pero hay otra fase de la construcción o el conocimiento matemático que es a través de la representación pictográfica, y esto incluye lo que aparece acá, que es la representación de una situación a través de un diagrama o dibujo, que es prácticamente como la segunda fase, y la tercera, que es la abstracta. Esas son como las 3 fases o etapas de la construcción de los conceptos matemáticos. Pero también tenemos las habilidades de pensamiento. Estas habilidades incluyen la clasificación y comparación, que también el alumno sea capaz de analizar las partes y el todo, la identificación de patrones y relaciones, la inducción, deducción y la generalización, y la visualización espacial. Estas son prácticamente las habilidades que están relacionadas con las habilidades de pensamiento. En cuanto a la metacognición, también se recordará que abordamos este concepto, y es que la metacognición es el pensar sobre cómo piensa uno. Para desarrollar la metacognición se sugieren las siguientes prácticas: la resolución de problemas abiertos y no rutinarios, enseñar a los estudiantes habilidades generales de resolución de problemas indicando cómo se utilizan y aplican para resolver problemas. También la discusión de las diversas soluciones y estrategias de resolución. Motivar a los estudiantes a buscar formas alternativas de resolver un problema, pensar en voz alta y reflexionar continuamente. Son prácticamente sugerencias que permiten que el estudiante pueda construir el conocimiento matemático, poder lograr un aprendizaje de tal manera que ese aprendizaje sea a través de la confrontación del estudiante con diferentes situaciones problemáticas, pero con el cuidado que el docente debe de tener, es que el docente debe de proveer todas las condiciones necesarias y favorables para el aprendizaje. Pero además hay que tener el cuidado que sea el estudiante el que, con ayuda del docente, pueda construir su aprendizaje buscando formas o alternativas, como lo menciona acá, de solución para poder abordar un problema, aplicando los conocimientos que él ya posee o aquellos que se van a construir a través del desarrollo de esas actividades. Pero también importante es que el estudiante pueda reflejar en el desarrollo de las actividades su pensamiento y no la del docente. Por eso es que es necesario que el docente sea
un mediador, un orientador, y no sea él el que esté depositando en los estudiantes el pensamiento de él. Entonces, cuando planteamos diferentes actividades y esto concierne diferentes procesos que van dentro del desarrollo de las actividades, el docente debe de tener cuidado de darle el espacio al estudiante para que él pueda desarrollar todas estas habilidades y sea él mismo el que pueda construir su conocimiento y buscar diferentes formas para poder resolver un problema. En cuanto a las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas están influenciadas por sus experiencias de aprendizaje. Estas incluyen, ya lo mencionábamos también, las creencias sobre la utilidad de las matemáticas, interés y capacidad de disfrutar las matemáticas, la apreciación de la belleza y el poder de la matemática, la confianza en el uso de las matemáticas y la perseverancia para resolver problemas. Algo importante también que se puede destacar es la influencia que tiene el docente sobre el aprendizaje de las matemáticas. Todos estos aspectos en cuanto a las actitudes, estas que aparecen en lista, es el docente el que debe de trabajar favorablemente para que pueda tenerse una percepción correcta de la matemática, la utilidad de ella, que el estudiante pueda despertar el interés hacia el estudio de la matemática y poder de esa manera ir contrarrestando hacia la apatía, el temor, el rechazo de las matemáticas por las concepciones previas que tenemos sobre ella. Entonces, reconocer que en la parte afectiva, el área emocional de los estudiantes influyen de manera determinante hacia el aprendizaje de las matemáticas. Es el docente el que debe de reconocer la responsabilidad que tiene para poder crear en el estudiante también esa confianza. De tal manera que creando esa confianza en el estudiante, puede el estudiante poder avanzar hacia su aprendizaje. Para lograr desarrollar actitudes positivas se deben de planear actividades. Estas actividades son las que el docente debe de diseñar con un objetivo y de tal manera que consideren los siguientes aspectos. Y es que las actividades de matemática deben de ser divertidas, significativas y relevantes. Divertidas para generar el interés en el estudiante, que él pueda participar, que el 100% de los estudiantes participen. Significativas en cuanto a que el estudiante le encuentre un sentido hacia la vida, sobre lo que se está aplicando, sobre lo que está haciendo. Que él pueda en algún momento reflexionar en dónde puede aplicar hacia la vida cotidiana lo que está aprendiendo. Relevante en ese sentido también. También que ayude a desarrollar la autoconfianza. El uso de los recursos didácticos es un apoyo poderoso, es una herramienta poderosa, porque puede el estudiante tener la oportunidad de poder trabajar de manera individual, poniendo de manifiesto su estilo de aprendizaje, poniendo de manifiesto también la comprensión de aquellos conceptos matemáticos o la construcción de los nuevos conocimientos matemáticos. También el trabajo grupal es importante porque el aprendizaje entre pares es el compartir, les permite a ellos poder exteriorizar en un grupo pequeño sin temor a ser rechazados, sin temor a ser quizás ser cuestionados, poder exteriorizar con aquel compañero que él pueda tener confianza y exteriorizar lo que no entiende. De esa manera, a veces ellos mismos, los estudiantes, pues se apoyan de otros estudiantes, de otros compañeros, y de esa manera pueden también fortalecerse la autoconfianza. También que permitan desarrollar el gusto por la materia. Esto será posible a través de las diferentes actividades que el docente pueda proponer, teniendo en cuenta lo primero, que sean divertidas, significativas y relevantes. Bueno,
Esto en cuanto al método de Singapur, que ya se mencionaba, y bueno, y lo que comentaba, ¿verdad? El aprendizaje o la construcción de los conocimientos matemáticos incluyen esas tres fases, ¿verdad? La primera, que es la fase que es la manipulación de material concreto. La otra es la representación gráfica de una situación problemática en matemática y el uso de esquemas o dibujos permite en cualquier nivel de escolaridad poder tener una concepción clara de lo que se quiere abordar en matemática. Y también la otra fase, que es la abstracta, que es la utilización de símbolos, signos en matemática que permite poder plantear una situación, de tal manera que pueda poder encontrar una solución, ¿verdad?, a esa situación que se está planteando. ¿Habrá algún comentario, jóvenes estudiantes, respecto a esto? ¿Puedo continuar? Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, licenciada. Buenos días, licenciado. Solo para saludarlos y consultar si hay algún estudiante del grupo Virtual 8. Lo que pasa es que la licenciada Joseph ha tenido ciertos inconvenientes con el internet, entonces para aclarar de que no es que la tutora no haya querido dar la tutoría, sino que ha tenido ese problema y dice que también ha tenido ciertos inconvenientes para comunicarse con ellos. Yo imagino que no tiene ni datos para comunicarse por WhatsApp. Entonces, eso. Y lo otro es que, bueno, consultar si había alguna dificultad o algo que me quieran comentar respecto al desarrollo de la asignatura. Gracias. Gracias, licenciado. Bueno, tienen el espacio, estimados estudiantes, está el coordinador de la asignatura para que puedan dirigirse a él. Buenos días. De mi parte, licenciado, todo bien. Ya realizamos las prácticas nosotros y todo muy bien. Gracias. Hola, buenos días. Me alegra mucho que gracias a Dios no hemos tenido ningún inconveniente, que se ha tenido la total disponibilidad de parte de los docentes. Entonces, nomás me queda que felicitarlos por avanzar en esa parte y solventar estas situaciones que quizás en algunos otros estudiantes se ha estado presentando, pero gracias a Dios todo ha salido muy bien. Entonces, lo dejo con la tutoría y muchas gracias por el espacio. Gracias, licenciado. Buen día. Igualmente, buen día. Gracias. Bueno, continuamos y otro de los contenidos que vamos a abordar es las etapas y acepciones en la construcción de la didáctica de la matemática. En cuanto a la didáctica de la matemática, bueno, nosotros hemos escuchado acerca de este término.
un comentario acerca de lo que se concibe o cómo concebimos la didáctica de la matemática, o cómo se concibe, o qué entendemos de la didáctica de la matemática. Licenciada, no escuché la pregunta. Y fíjese que no veo la presentación, quizás no está. No, Ah, bien. les comentaba, o la pregunta es, ¿qué entendemos como didáctica de la matemática? Bueno, para mí es la que regula, ¿verdad? Todos los procesos que se dan cuando vamos a estructurar, cuando vamos a dar a entender un tema específico, en este caso de matemáticas. Muchas gracias, muy amable. ¿Otro comentario? De lo que entendemos como didáctica de la matemática. Para mí es el desarrollo de las planificaciones a la hora de impartir, digamos, lo que es la asignatura de matemática. Bueno, muchas gracias por sus comentarios, Idilia y Helen, si no me equivoco. Sí, licenciada. Bueno, gracias. Comentarles que la didáctica de la matemática, bueno, es hoy podría considerarse como una de las disciplinas, digamos, hasta quizás como ciencia también, porque en la concepción, y lo vamos a poder observar, cómo se ha venido construyendo este término didáctica de la matemática, implica un trabajo de investigación. El trabajo de investigación también en este se ha aplicado el método científico, entonces podemos hablar de una investigación científica. E involucra tres aspectos. Esta investigación científica ha centrado su interés, bueno, la didáctica de la matemática ha centrado su interés en un trabajo de investigación científica hasta a tres aspectos importantes. Uno, que tiene que ver con el profesor. La otra, que tiene que ver con el estudiante. Y la tercera, que está relacionada con la metodología o la forma en que se enseña matemáticas. Teniendo en cuenta estos tres aspectos, bueno, en algún momento de esta construcción del concepto de didáctica de la matemática, cobró relevancia el profesor. En otro momento, pues se integra también al estudio o en la investigación científica al estudiante, y finalmente se integra también a él, de una o de otra manera, la metodología de la enseñanza de la matemática. Pero comentarles que la construcción de este concepto de didáctica de la matemática ha tenido sus fases o etapas. Una de ellas es la antigua, la otra es la clásica y la otra que corresponde a la escuela francesa. La antigua, que correspondería a la etapa o visión en ausencia de profesionalización, en la cual la enseñanza de la matemática podía verse como un arte asociado a las calidades del profesor o del alumno, y donde lo fundamental es el dominio de la disciplina de las matemáticas y las habilidades mostradas por el profesor en enseñanza. Prácticamente, en esta parte, la antigua, prácticamente es
o en él se reconocen las habilidades tanto del docente como del estudiante. Y esta es la primera etapa que corresponde a la antigua, ¿verdad? En la construcción de este concepto de la didáctica de la matemática. Prácticamente este concepto de didáctica de la matemática estaba asociado a las habilidades de ambas partes, docente y estudiante, pero también está la otra etapa, la etapa clásica. Aquí hay un componente importante y es la sistematización. En esa etapa clásica es aquella, dice, en la cual se sistematizan algunos de los asuntos relacionados con la problemática del profesor, como por ejemplo los conocimientos previos de los alumnos, la motivación para el aprendizaje, técnicas para la resolución de problemas, la evaluación y lo más importante, se trata de una didáctica que utiliza otras disciplinas para la explicación de su quehacer. En esta etapa, que es la etapa clásica, se toman en cuenta los trabajos de Piaget, de Vygotsky y de Brunner, entre otros. Fíjense que en esta etapa hay un abordaje más teórico porque, bueno, primero porque parte de la sistematización de lo que ocurre en el quehacer pedagógico, y en el quehacer pedagógico involucra al profesor y al estudiante. A través de esta sistematización se pueden identificar diferentes problemas que fueron necesarios poder abordarlos a través de o a la luz de los trabajos que propuso Piaget, Vygotsky y Brunner. Entonces, aquí se caracteriza esta etapa por la sistematización, ¿verdad? De lo que ocurre o ocurrió, ¿verdad? En estos procesos. Gascon, por ejemplo, afirma la existencia de dos enfoques en esta etapa, que es la clásica. Por un lado, uno centrado en el aprendizaje del alumno, con conceptos, por ejemplo, como el de aprendizaje significativo, en donde el objetivo de la investigación es esencialmente referido a cuál es el conocimiento matemático del alumno y su evolución. Existe aquí, se afirma, una reducción de la didáctica a la psicología en explicación de los fenómenos didácticos de la matemática. Entonces observamos acá que hay otro en esta parte, y fue uno de los puntos de interés, es en cuanto a cómo el estudiante, cómo construye el aprendizaje el estudiante. Entonces se toman en cuenta los trabajos de Ausubel en esta parte, y también hay otro factor que está involucrado en esta etapa, y es la psicología, como ciencia que podría explicar los fenómenos relacionados a el aprendizaje de los estudiantes. El otro enfoque establece o está establecida por la actividad desarrollada por el profesor, aunque orientada, por supuesto, hacia la formación del estudiante. Aquí dice, al tocarse las condiciones y pensamientos de los profesores, se afirma la necesidad de incorporar conocimientos de otras disciplinas como la psicología educativa, la sociología, la historia de las matemáticas, la pedagogía y la epistemología de las matemáticas, en otras palabras, para poder abordar al profesor en cuanto a su quehacer didáctico o a lo que se espera de él o a lo ideal, ¿verdad? El deber ser del profesor. Se integran otras disciplinas que pueden, por un lado, poder dar respuestas a las problemáticas que también se presentan en la actividad del profesor, y también, por otro lado, estas disciplinas como apoyo para poder, reforzar, ¿verdad?, a estos aspectos que están involucrados meramente a la actividad del profesor. También en esta visión clásica, los hechos didácticos no modifican las nociones importadas de otras disciplinas.
En esencia, afirman los defensores de la didáctica de la matemática francesa que el enfoque clásico se ve condicionado por los fenómenos psicológicos, más aún que se da una subordinación de lo didáctico a lo psicológico. De esa manera, en el fondo, se afirma que esta visión de la educación matemática renuncia a construir la didáctica de las matemáticas como una disciplina científica. Entonces, la subordinación a la psicología o a otras disciplinas es la observación crítica más fuerte. La tercera etapa va a ser la didáctica fundamental, que es la que hoy nosotros podemos reconocer a través de los trabajos realizados por Guy Bressot, que es lo que continúa dentro de un momento. Vamos a abordar un poco acerca de este tema, y la escuela francesa. Bueno, según los mismos autores, para la creación de la nueva etapa en enseñanza de las matemáticas es que desde el punto de vista anterior no era posible resolver asuntos específicos en los quehaceres de la didáctica matemática. En otras palabras, en la didáctica fundamental se abordan aspectos y se aborda la problemática en ciertos asuntos relacionados con el aprendizaje de la matemática y la enseñanza de las matemáticas, pero la didáctica fundamental abre un campo mucho más amplio porque se aborda desde un punto de vista científico esta problemática. Por ejemplo, dice el papel de las rutinas en el aprendizaje de las matemáticas, las actividades creativas, el papel de la resolución de problemas, la relación entre los aprendizajes de aritmética, álgebra y geometría, la adquisición de conceptos precisos matemáticos, los criterios para el diseño de un currículo de matemática en general. Se afirma que estos asuntos no podían ser abordados desde la óptica clásica. Bressot, que es el que mencionaba, que es el que aporta y aportó fundamentalmente a través de sus trabajos experimentales, aportó fundamentalmente, como mencionaba hace un momento, lo que hoy conocemos como la didáctica fundamental o la didáctica de la matemática. Él planteó el asunto en términos de acepciones de la didáctica, estableciendo 4 acepciones. La primera se entiende como el arte de enseñar en general. Esto fundamentado también con lo que planteaba Comenius. La segunda como un conjunto de técnicas para enseñar. La tercera como la descripción y el estudio de la actividad de enseñanza en el marco de una disciplina científica de referencia. Y la cuarta como la reflexiva. Aquí hay una investigación de una práctica docente. Sostiene que estas acepciones se puede ver como complementarias. Bueno, entonces podemos observar que el concepto, la construcción de lo que podemos entender como didáctica de la matemática ha sido un proceso evolutivo desde lo que ya podíamos reconocer desde la concepción clásica, que era o relacionada con el arte de la enseñanza. La otra, la clásica, caracterizada por la sistematización de todos los procesos involucrados con el docente, el estudiante, y esta parte, que es la tercera, que es la de la didáctica fundamental, relacionada con la investigación científica y fundamentada por Bressot. Bressot fue un pedagogo francés y él realizó diferentes trabajos de investigación. Esos trabajos de investigación que realizó Bressot fueron sistematizados, fueron propuestos por él a través de diferentes escritos, diferentes trabajos que fueron propuestos en diferentes momentos.
En un inicio podemos hablar de unos trabajos que fue presentados por él en los años 70. Estos trabajos fueron también revisados y también propuestos por él mismo en 1972 y en 1994. Estos trabajos que él realizó de investigación fundamenta prácticamente el quehacer tanto del docente como el del estudiante. Y también aquí hay un tercer elemento, que es el conocimiento matemático, que es reconocido por él. La idea era definir el conocimiento matemático mediante una situación que se llama fundamental. Entonces, el aprendizaje de los conceptos matemáticos en una escuela o institución específica se establece a través de la noción de situación fundamental. Gao y Broussard propuso unos conceptos claves y entre ellos está lo que él reconocía como la situación didáctica. La situación didáctica para Broussard estaba relacionada con situaciones que el docente debía de crear para poder favorecer casi en un 100% el aprendizaje de las matemáticas. De tal manera que estas situaciones que el docente debía de crear permitiera al estudiante aprender matemática de una manera más fácil en diferentes periodos o estados relacionados de manera o conectados de manera coherente o secuencial una con la otra. Los supuestos teóricos de esta teoría es la hipótesis básica de la teoría de situaciones de Broussard y está relacionado a que el conocimiento construido o usado en una situación es definido por las restricciones de esta situación y que por tanto creando ciertas restricciones artificiales el profesor es capaz de provocar que los estudiantes construyan un cierto tipo de conocimiento. Esto refuerza lo que acabo de mencionar y es que estas situaciones son situaciones, lo menciona acá, situaciones creadas por el docente, situaciones artificiales, es decir, estas situaciones están relacionadas con el planteamiento de situaciones en matemática que debe en un primer momento poner al estudiante a la solución de un problema en matemática, pero apoyándose de los conocimientos que él ya posee. Esta es la primera situación didáctica que puede proponer o que debe de proponer un profesor. Las otras situaciones que son las situaciones que están comprendidas por 4 fases son las que el docente ya propone con la intención de que el estudiante construya su conocimiento. Y hay una tercera situación didáctica que es donde el estudiante puede poner en práctica lo que ha aprendido. Dentro de estas situaciones, Broussard reconoce otro término que más adelante lo vamos a ver, que son las situaciones adidácticas. Pero históricamente la didáctica fundamental hace su aparición en la década de los 70, cuando Guy Broussard hace las primeras formulaciones de la teoría de las situaciones didácticas. Así se reconoce esto. Si usted puede buscar, bueno, y puede leer el material que está en plataforma y puede ampliar su investigación acerca de este tema, podemos reconocer estos conceptos, las teorías de situaciones didácticas, donde se considera por primera vez la necesidad para la didáctica de utilizar un modelo propio de la actividad matemática. Así pues, el objetivo fundamental de la didáctica es el de definir un conocimiento matemático mediante una situación, tal que esa situación produzca situaciones adidácticas en los alumnos que permitan engendrar una buena representación del conocimiento. ¿Qué entendemos por situaciones adidácticas? Porque fíjese que Gao y Broussard propone 2 términos.
las situaciones didácticas y las situaciones adidácticas. Las situaciones didácticas son situaciones que el docente propone a través de diferentes actividades con el propósito que el estudiante construya un conocimiento matemático. Pero las situaciones adidácticas son situaciones también que el profesor propone, pero no lleva la intención de la construcción de un conocimiento matemático. ¿A dónde podemos ya en la clase, en el desarrollo de una clase, dónde puedo identificar una situación adidáctica y dónde yo puedo identificar una situación didáctica? La situación adidáctica se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando iniciamos una clase y siempre el docente debe de plantear una situación para poder identificar los conocimientos previos de los estudiantes. Indagar también cuáles son los conocimientos que el estudiante tiene acerca de este tema. Cuando el docente al inicio de un contenido o de una clase propone una situación en donde el objetivo es identificar los conocimientos que el estudiante ya posee, en este momento en que el estudiante aborda el problema o desarrolla las actividades, en ese momento se puede observar una situación adidáctica, porque el docente no lo ha planteado con el objetivo de la construcción del conocimiento, sino la puesta en práctica de lo que ya el estudiante ya conoce. Entonces, esta es una situación adidáctica. Las situaciones que siguen a estas podrían conocerse o reconocerse también como situaciones didácticas, porque el docente propone diferentes actividades de manera secuencial, de manera que el estudiante pueda construir su conocimiento matemático, también adquisición de nuevos conceptos en matemática. Entonces podemos reconocer estos dos conceptos. Se tiene así que en la teoría de situaciones la actividad matemática escolar se modeliza a partir de una situación. Entonces ya se puede definir el aprender un conocimiento matemático. Entonces cuando el docente propone diferentes actividades ubicadas cada una de estas actividades como didácticas o no didácticas, entonces podemos definir lo que Brosseau llamaba conocimiento matemático. De esa manera, a la vez se busca ampliar drásticamente el objetivo de estudio de la epistemología de las matemáticas. Se toma como objeto de estudio la actividad matemática en su conjunto en una institución en donde intervienen otras variables socioacadémicas. Entendemos entonces que las situaciones didácticas ocurren exclusivamente dentro del aula o dentro de, no necesariamente cuando hablamos dentro del aula el espacio, sino dentro de la institución educativa. Ahí se concibe o se lleva a cabo o se ponen de manifiesto estas actividades o estas situaciones, perdón. La didáctica de la matemática no se encierra en el interior de la epistemología de la matemática, entendida como el estudio de la génesis y de la estructura del conocimiento matemático, sino que también abre la posibilidad de estudiar al sujeto que está aprendiendo al interior de su propia actividad, más concretamente al interior de la actividad matemática escolar. Surge la epistemología experimental o epistemología del aprendizaje de la matemática como objeto primario de la investigación en didáctica de la matemática. Es decir, que en la investigación de la didáctica matemática el objeto de estudio es la actividad matemática que se ejecuta en la institución educativa. Bueno, pero ¿cuál es la idea de esta nueva didáctica de las matemáticas como una disciplina científica?
Una de las tesis fuertes asociadas a esto es la que afirma que las diferentes formas de manipulación social de las matemáticas no pueden ser estudiadas separadamente. Esto de acuerdo a Gascón. De igual manera, se afirma que no se puede separar la creación y evolución de las matemáticas del estudio de la enseñanza y la utilización de estas. En otras palabras, el objeto o foco de atención de la didáctica de la matemática es la relación de los conocimientos matemáticos, pero también la manipulación social de estos. Yves Chevaray propone a la didáctica de la matemática como la ciencia que trata el proceso de estudio como objeto primario de la investigación didáctica, pasando el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje a convertirse en objetos secundarios, aunque no por ello menos importantes. Si la didáctica es la ciencia que trata el proceso de estudio, el proceso de enseñanza es solo uno de los varios subprocesos del proceso de estudio. En otras palabras, lo que en etapa clásica podíamos observar como aspectos o foco de estudio para la didáctica, que era los procesos de enseñanza a partir de del trabajo del profesor en el aula y el proceso de aprendizaje por medio del estudiante, que eran los focos de atención o de estudio en etapa clásica. Ahora ellos no son, bajo esta percepción de Chevaray, no son como los aspectos importantes, sino que son parte de su proceso. El foco de atención en esta didáctica fundamental es estos elementos, pero también la metodología de la enseñanza de la matemática y la actividad escolar, la actividad de la matemática escolar, cómo ésta se desarrolla o cómo ésta se propone a través de las diferentes situaciones. Respecto al sujeto del proceso didáctico, ha habido también una evolución. Del sujeto aprendiz de la didáctica precientífica se ha progresado al sujeto cognitivo de la didáctica clásica y de este al sujeto epistémico de la didáctica fundamental. La teoría de las situaciones didácticas, que prioriza la relación asimétrica profesor-alumno del triángulo de la didáctica, ha dado origen a la ingeniería didáctica de Michel Artigue y Regine Wald. Este es el triángulo que podemos reconocer a partir de la teoría de las situaciones didácticas de Brosseau. Está el saber, están los alumnos y están los profesores. Hay una relación entre ellos, entre profesor y saber, que es el conocimiento matemático que el docente concibe, o que en las concepciones en matemática está también el saber alumno o el conocimiento matemático que el alumno necesita concebir, adquirir, y también tenemos la relación entre profesor y alumnos. En cuanto al profesor, las actitudes y prácticas de profesores, alumnos, conocimientos de los alumnos y el aprendizaje. Esto se puede observar y se integra en el desarrollo del currículo, la evaluación y las situaciones de enseñanza. Bueno, quizás avanzando, porque Helen tiene una participación, podemos reconocer dentro de las teorías de las situaciones didácticas por Brosseau varias situaciones, pero vamos, bueno, hay dos principios que Bergau reconoce desde el punto de vista constructivista. Estos principios están relacionados con
que el conocimiento es construido activamente por el sujeto cuando realiza actividades específicas para conocer. Este no es recibido pasivamente del entorno. También llegar a conocer es un proceso adaptativo que organiza el propio mundo experiencial. No se descubre un mundo independiente, preexistente, exterior a la mente del sujeto. Estos son dos principios que se puede reconocer. De esta manera, un concepto se presenta a un individuo activo varias veces y en múltiples formas, en sus inicios como esquemas mentales elementales o esquemas mentales asociados a intuición y por sucesivas asimilaciones y acomodaciones. Estos dos conceptos son retomados, asimilación y acomodación, son conceptos que los propuso y los desarrolló Piaget. También percepciones y representaciones. Todos estos procesos pues permiten la transformación a un concepto significativo. Bernau reconoce igualmente que su teoría de los campos conceptuales fue desarrollado también a partir del legado de Vygotsky. Eso se percibe, por ejemplo, en la importancia atribuida a la interacción social, al lenguaje y a la simbolización en el progresivo dominio de un campo conceptual por los alumnos. Para el profesor, la tarea más difícil es la de proveer oportunidades a los alumnos para que desarrollen sus esquemas en la zona de desarrollo próximo. Bueno, mencionarles que dentro de las situaciones adidácticas hay 4 situaciones, les mencionaba, y está la situación de acción, que es donde el estudiante pone en práctica los conocimientos previos y estos están relacionados con los conocimientos previos. O sea, los nuevos conocimientos se construyen apoyándose de los conocimientos que el alumno ya posee. Esta otra de las situaciones que también se puede reconocer, está la situación de validación. Esta situación de validación es la que permite poner todo lo que se ha realizado, los resultados que se han obtenido de las diferentes actividades, se ponen de manifiesto con los mismos estudiantes a través de la socialización de todo lo realizado y los resultados obtenidos, pero también esta situación de validación, en él entra en juego el docente, no como o su participación no es al final o cuando los estudiantes pueden socializar los resultados, sino que esta situación de validación también se pone de manifiesto por el docente cuando el docente en todo momento ha estado presente para poder orientar el trabajo de los estudiantes. Entonces, esta situación de validación se puede realizar cuando el docente ha venido orientando, ha venido monitoreando el trabajo de los estudiantes, ya sea que el trabajo haya sido propuesto de forma individual o grupal, y también cuando los mismos estudiantes pueden compartir sus resultados. De tal manera que en la situación de validación pueda tenerse presente 2 situaciones. Uno, que los conocimientos que se han venido construyendo no entren en contradicción con los conocimientos que ya se poseen. Y otro, que los resultados obtenidos a través del desarrollo de las actividades permitan poder fijar o poder llegar a la comprensión de los nuevos conocimientos matemáticos. Entonces, ese es debe de corresponder estas 2 situaciones a esta situación de validación.
Hay otra situación que se reconoce también en las teorías de Guy-Bresau, que es la situación de institucionalización, que es cuando en común acuerdo el docente y los estudiantes reconocen las relaciones matemáticas que fueron puestas en práctica en el desarrollo de las actividades, otras que fueron construidas a través del desarrollo de estas mismas actividades y que se pueden reconocer como correctas. Esta es una situación de institucionalización, que es cuando el docente puede, con los estudiantes, puede reconocer como correctos todas las actividades que se desarrollaron y los conceptos en matemáticas que fueron puestas en práctica y aquellos que se construyeron. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, jóvenes, respecto a este contenido de las teorías de Guy-Bresau. ¿Me escuchan? ¿Hay algún comentario o pregunta? Por mi parte, no, Liz. Gracias. Bueno. Bien, entonces, para finalizar esta parte, Guy-Bresau es el que propone desde un punto de vista científico lo que hoy se puede reconocer como didáctica de la matemática. Actualmente, la didáctica de la matemática, por su utilización y quizás por la utilización o la utilidad que ha tenido la didáctica de la matemática a partir o en el transcurso de estos años, después de los trabajos que hizo Guy-Bresau, la didáctica de la matemática es visto hoy por hoy como un instrumento que da respuesta a diferentes problemáticas, pero la didáctica de la matemática se construye a través de la teoría que Guy-Bresau y otros que ustedes pudieron observar también aportaron. En cierta manera, abandonado un poco el campo de la investigación. Debería de ser así. La didáctica de la matemática debe de ser una ciencia que debe permitir en todo momento la reflexión de la práctica educativa para poder identificar problemas también que en la actualidad pueden estar afectando o obstaculizando el aprendizaje de las matemáticas en los alumnos, de tal manera que la identificación de esta problemática pueda dar pie a diferentes investigaciones y estas investigaciones puedan aportar resultados o hallazgos relevantes que, por un lado, dé respuesta a las diferentes preguntas o problemáticas que se puedan plantear, y por el otro lado también que podamos avanzar acerca de la forma en que se enseña matemática en nuestros días y cómo los estudiantes aprenden. Bueno, entonces esa es la visión, ¿verdad? A partir de Guy-Bresau de lo que
se puede concebir como didáctica. Y de hecho, Guy Bresau abordó tres campos en el desarrollo de su teoría. La investigación aplicada, también la metodología de la investigación, que fueron dos de los campos de aplicación de la investigación y que él pudo realizar, ¿verdad? Bueno, uno de los retos que hoy por hoy tiene el aprendizaje de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas es poder abordar, ¿verdad?, esas situaciones que solo a la luz, ¿verdad?, de la didáctica de la matemática podríamos tener una respuesta y poder avanzar, como decía, en cuanto a la enseñanza de la matemática. Bueno, Helen tiene estos minutos para que usted pueda desarrollar su contenido. Comentarles que este contenido tenía que haberlo desarrollado Jonathan, ¿verdad? Pero ya les comentaba que tuvo una dificultad y él no pudo desarrollar su exposición el día de ahora. Bueno, Helen tiene el tiempo para que pueda desarrollar su exposición y pueda proyectar. Bueno, gracias. Ahorita voy a proyectar. No sé si miran la presentación, compañero. Sí, lo vemos, Helen. Bueno, al menos. Se ve, Helen. Vale, gracias. Bueno, les voy a hablar sobre la unidad 6, estilos de aprendizaje en la matemática. Entre los estilos de aprendizaje tenemos el auditivo, el visual, el solitario, el social, el lógico, físico y verbal. Entonces, con estos estilos nosotros podemos identificar cómo sería nuestro aprendizaje, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber, mis compañeros, qué estilo tienen de aprendizaje, o sea, de qué manera siente que aprende mejor. Bueno, en mi persona es en lo social. No sé, mis compañeros podría. Fíjese que en mi caso yo hice uno de esos test que aparecen allí en internet y me sale que soy 50% auditivo y 33 visual y el otro es verbal. Verbal. Ujú. Vamos a ver mis otros compañeros. Sería bueno que analizáramos, ¿verdad? Porque, quiera o no, nosotros somos estudiantes. En este momento somos estudiantes, ¿verdad? Entonces sería bueno que analizáramos en qué estilo es que nosotros aprendemos, o sea, llegamos a aprender, el resultado del aprendizaje, o sea, para nosotros es mejor, pues. Don Ricardo, usted nunca ha analizado en qué? Hola, disculpe. ¿En qué estilo de lo que estoy presentando es que usted siente el mejor resultado para su aprendizaje? Pues, me había levantado, Helen, pero sí Vale. Aquí tenemos lo que es el visual, el auditivo, el verbal, el físico, el lógico matemático, el social y el individual. ¿En cuál de estos estilos es que usted se identifica más para aprender?
para su aprendizaje. Creo que es en el social, Helen. Igual que yo en el social. Sí. Nos dice que el visual prefiere usar dibujos, imágenes y compresión espacial, ¿verdad? El auditivo, como lo dice, es más sonido. El verbal es cuando se prefiere usar palabras en forma oral y escrita. El físico es cuando nosotros usamos nuestra mano, nuestro tacto. El lógico matemático es donde usamos la lógica, el raciocinio y los sistemas, dice. El social es que preferimos aprender en grupo y el individual es el autodidáctico que le llamamos. Entonces, esta es una pequeña introducción sobre qué es los estilos. En el material me llamó la atención lo que habla Stenberg, que dice que refleja un cambio radical en la interpretación de la práctica docente y nos puede servir de motivación e introducción en el tema de estilos de aprendizaje. Dice que un día me di cuenta de que en todos los años anteriores, muchos de los estudiantes que había considerado tontos no lo eran en absoluto. Simplemente no aprendían de una manera compatible con mi forma de enseñar. Y además me di cuenta de que el hecho de que yo enseñara el material de una sola manera no les había dado ni una oportunidad. Entonces, me llamó la atención porque a veces nosotros decimos que no aprende porque no puede y tal vez no es el estilo en la forma de enseñar. O sea, nosotros, digamos, el docente enseña de una manera, pero como estudiante no es mi estilo de aprender. El concepto de estilo de aprendizaje es definido de forma muy variada por diversos autores, ¿verdad? En el material menciona varios conceptos de varios autores y dice que la mayoría coinciden en que se trata de cómo la mente procesa la información o cómo es influida por las percepciones de cada individuo. Una de las definiciones quizás más acorde con nuestro trabajo de investigación es la que proponen diversos autores, Keith, Alonso, Gallegos y Honey, y que asumimos que los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. O sea que para el aprendizaje tenemos tres rasgos: el cognitivo, los afectivos y el fisiológico, ¿verdad? Y cada rasgo es diferente en cada alumno. Dice que diversas investigaciones en estudiantes prueban que los estudiantes aprenden con más efectividad cuando se les enseña con su estilo de aprendizaje preferido. Ahora bien, es obvio que en el rendimiento académico de los estudiantes, como afirman dichos autores, incide un gran número de variables, condicionantes socioculturales, factores emocionales, aspectos técnicos y didácticos. Pero también están presentes los estilos de aprendizaje de Natale. Afirma que el aprendizaje y rendimiento implica la transformación de un estado determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la integración en una unidad diferente con los elementos cognitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre sí. En esto se puede ver que el aprendizaje, así como están los estilos, también tiene que incidir en el contorno del alumno, ¿verdad? Entonces, no solo nos vamos por sus estilos, también el contorno, o sea, influye bastante lo que es lo que es sociocultural, sus emociones, también con qué la institución, con qué elementos cuenta, ¿verdad? Para poder impartir lo que es la clase, todo eso. Entonces, al mismo tiempo, habla que existen, además de los estilos, existen 4 tipos de aprendizajes.
en el cual se encuentra el activo, el reflexivo, el teórico y el pragmático. Entonces yo lo que hice aquí fue un cuadro comparativo donde están las características según Honey y Mumford y las características según Catalina Alonso, en donde el tipo de aprendizaje activo según Honey y Mumford dice que implican plenamente y sin perjuicio en nuevas experiencias, son de mente abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Sus días están llenos de actividad, se crecen ante los desafíos de nuevas experiencias y se aburren con los largos plazos. Piensan que por lo menos una vez hay que intentarlo todo. Son personas muy de grupo que se involucran en los asuntos de los demás y centran a su alrededor todas las actividades. Y según Catalina, tiene características principales lo que es el aprendizaje activo. Animador, es improvisador, descubridor, arriesgado y espontáneo. Al mismo tiempo, tiene características secundarias, que es creativo, novedoso, aventurero, renovador, inventor, vital vividor de la experiencia, generador de ideas, protagonista, innovador, conservador, líder. Entonces posee varias características secundarias. También tenemos otro tipo de aprendizaje, el cual es el reflexivo. Según Honey y Mumford, le gusta considerar experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas. Reúnen datos, analizándolos con detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. Su filosofía consiste en ser prudente, disfruta observando la actuación de los demás, escuchan a los demás y no intervienen hasta que se han adueñado de la situación. Crean a su alrededor un aire ligeramente distante y condescendiente. Según Catalina, las características principales de este tipo de aprendizaje es ponderado, concienzudo, receptivo, analítico y exhaustivo. Y tiene también sus características secundarias, que es observador, paciente, cuidadoso, detallista, elaborador de argumentos, investigador, asimilador, escritor de informes, declaraciones. Entonces, como la palabra lo dice, es reflexivo. O sea que me imagino, o sea, que se detiene para poder, va analizando cada detalle. También tenemos el otro que es el teórico. Estos son tipos de aprendizaje. Según Honey y Mumford, se enfocan en problemas de forma vertical escalonada por etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas, integran los hechos en teorías coherentes. No sé si van viendo la presentación. Sí, Helen. Ah, vale, gracias. Son profundos en su sistema de pensamiento a la hora de establecer teorías, principios y modelos. Les gusta analizar y sintetizar. Buscan la racionalidad y la objetividad, huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo. Por ello, si es lógico, son buenos. Características principales es metódico, lógico, objetivo, crítico y estructurado. Tiene características secundarias según Catalina Alonso, ¿verdad? Sistemático, ordenado, sintético, razonador, pensador, explorador, inventor de procedimientos y buscador de hipótesis, modelos, preguntas, supuestos subyacentes, conceptos, y tiene por qué, o el por qué, o sea, sistema de valores. Y tenemos el último, que es el pragmático. Según las características de Honey y Mumford, el punto fuerte de estas personas es la aplicación práctica de las ideas. Descubre el aspecto positivo
receptivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Le gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que le atraen. Tiende a ser impacientes cuando hay personas que teorizan. Bien, su filosofía siempre se puede hacer mejor si funciona, es bueno. Y según Catalina Alonso, la característica principal es experimentador, práctico, directo, eficaz y realista. Otras características, según Catalina, es técnico, útil, rápido, decidido, planificador, positivo, concreto, objetivo, claro, seguro de sí, organizador, solucionador de problemas, aplicador de lo aprendido y planificador de acciones. Este es un cuadro comparativo que hice sobre los tipos. Hablando sobre los estilos de aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, Miguel de Guzmán es uno de los grandes matemáticos del siglo XX. Dice que en su interés por mejorar la educación matemática, señalaba que es necesario romper con todos los medios la idea preconcebida y fuertemente arraigada en nuestra sociedad, proveniente con probabilidad de bloqueos iniciales en la niñez de muchos, de que la matemática es necesariamente aburrida, abstrusa, inútil, inhumana y muy difícil. Cuando hablo de abstrusa, es que es difícil de comprender. O sea, no sé si ha pasado por ustedes, bueno, por mí sí ha pasado, de que el que estudia matemática es porque es inteligente. Entonces, pero eso es lo que ha querido Miguel de Guzmán quitar, ¿verdad? Y quitarlo desde la niñez. Que la matemática no es solo para inteligentes, porque quieras o no, en la vida diaria aplicamos matemáticas. Nosotros siempre, digamos, el niño empieza a jugar cartas, él reparte cartas y lo va haciendo para que no, o sea, no haya pleito, podríamos decir, lo va haciendo en partes iguales y para eso necesita saber contar. Entonces, la matemática la vamos aplicando desde la niñez. En todo aplicamos matemáticas. Al mismo tiempo, cuando nosotros cocinamos, nosotros eh, vamos aplicando lo que es la matemática. Entonces, la matemática en todo está y realmente no nos damos cuenta de eso. O sea que siempre la matemática es para inteligentes, es lo que él quería como quitar, digamos. Dice que los docentes debemos llegar al mayor número de alumnos y del modo más efectivo posible. Que se necesita crear una visión del aprendizaje que haga que todos los alumnos se sientan incluidos. Todos los estudiantes son capaces de aprender matemáticas si nosotros, sus profesores, somos capaces de encontrar y mostrarles sus puntos fuertes. Entonces, creo que para nosotros que estamos estudiando lo que es la enseñanza de la matemática, es un reto, ¿verdad? En donde nosotros tenemos que darles a conocer a todos los alumnos que todos tenemos la capacidad de aprender matemática. Me fijé cuando fue a hacer la segunda práctica, que ellos decían de que los inteligentes para matemáticas mencionaban ciertos nombres, eran no sé quién, no sé cuántos. Entonces, pero es ahí donde digamos, nosotros como futuros docentes tenemos que darle a conocer que la matemática no solo es para ciertos alumnos, ¿no? Que es para todos y que realmente la matemática la aplicamos en la vida diaria, ¿verdad? Entonces, también Flores 2001 también enumera algunas de las cualidades del aprendizaje matemático según la concepción actual. Él da a conocer que el aprendizaje matemático se realiza a través de experiencias concretas.
El aprendizaje tiene que arrancar de una situación significativa para los alumnos. La forma en que los aprendices pueden llegar a incorporar el concepto en su estructura mental es mediante un proceso de abstracción que requiere de modelos. Una de las formas de conseguir que el aprendizaje sea significativo para los alumnos es mediante el aprendizaje por descubrimiento, y no hay un único estilo de aprendizaje matemático para todos los alumnos. Es lo que a veces también sucede, de que siempre buscamos como un ejemplo, ¿verdad? En base a este ejemplo voy a realizar el otro. Entonces, y realmente el aprendizaje matemático no hay un único estilo, o sea que hay diferentes formas de poder resolver, digamos, un problema matemático. Y cuando habla sobre que los alumnos, el aprendizaje significativo para los alumnos es mediante el aprendizaje por descubrimiento. Esto se puede ver en los adolescentes. O sea, el niño, desde pequeño, él va descubriendo. Primero empieza a descubrir su cuerpo. Es así que también se puede aplicar para los alumnos por medio de descubrimientos. O sea, a veces uno llega a dar la matemática, pero solo a enseñarles lo que viene, pero no aplicarle a la vida diaria, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje por descubrimiento es uno de los que creo que que el adolescente le gustaría, el por qué es cierta situación, ¿verdad? También Pedro Puig Adam, en 1955, propone un decálogo de la didáctica de la matemática que es importante, que dice que tomar en cuenta en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. El primero es no adoptar una didáctica rígida, sino amoldarla en cada caso al alumno, observándole constantemente. No olvidar el origen de las matemáticas ni los procesos históricos de su evolución, que es parte importante. Darles a conocer, o sea, cómo es que cada día, o sea, se viene evolucionando el origen de las matemáticas. Es muy bonito explicarles historia sobre la matemática, presentar las matemáticas como una unidad en relación con la vida natural y social, graduar cuidadosamente los planos de abstracción. Cuando se habla de planos de abstracción, eh, quiere decir de que es el sistema de aprendizaje tradicional ha apostado siempre por enseñar la matemática partiendo de situaciones numéricas y abstractas, para luego aplicarlo a un caso concreto y particular. Es decir, primero enseña un concepto a partir del número y luego aplica ese concepto en diferentes contextos. O sea, no, en este apartado, en el 4, es graduar cuidadosamente los planos de abstracción. Enseñar matemática, pero siempre siguiendo los lineamientos que tiene. El 5 dice que enseñar guiando la actividad creadora y descubridora del alumno. Estimular dicha actividad, despertando interés directo y funcional hacia el objeto del conocimiento. Promover en todo lo posible la autocorrección. Conseguir cierta maestría en las soluciones antes de automatizarlas. Cuidar que la expresión del alumno sea traducción fiel de su pensamiento, y procurar a todo alumno éxitos que eviten su desaliento. Hay una propuesta de aula para la enseñanza de la matemática. Se considera que el trabajo en matemáticas debe partir de la necesidad de resolver situaciones interesantes para el niño, para que él, los problemas que surgen tanto en sus juegos como en general en su vida diaria, lo impulsen a buscar soluciones. Observe cómo en diferentes situaciones el niño se enfrenta a problemas que es necesario resolver, poniendo en juego su pensamiento lógico matemático. Primero hablaba del cálculo. Y en el material hablaba sobre el niño, que este niño
Él sabe sumar, multiplicar, dividir, sumar, restar y multiplicar, pero él lo hace en una forma porque el niño es como ¿cómo le digo? Su hobby diario es la venta, entonces él vende, entonces él suma, él resta, él multiplica, pero él no sabe que está haciendo matemática. Él lo que o sea, para él es algo, es su diario vivir. También habla sobre la actividad lúdica. La actividad lúdica es la actividad que a veces se puede dar por medio de juegos. El niño aprende más por medio, como dice, jugando se aprende. Entonces, esas son las propuestas de aula para la enseñanza de la matemática. Cuando se habla de aprendizaje de las matemáticas, en ocasiones el punto de partida está en el dominio de las técnicas. Por eso el aprendizaje de las matemáticas llegará a adquirir su verdadero sentido y auténtico valor cuando, dice, los educadores conozcan las características psicológicas del niño y el largo proceso que lo conduce a la formación de sus estructuras lógicas. El sistema escolar, tanto en la relación a los programas como respecto a quienes imparten la educación, esté dispuesto a respetar dicho proceso. Se le presenta al niño problemas reales, adecuados a su nivel de conceptualización. Se estimula a los alumnos en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados y se favorezcan el intercambio de opiniones sobre las formas de resolverlos. Se establezca en el aula un clima de libertad que permita al niño plantear situaciones que le interesen. El niño no sienta temor a equivocarse, sea capaz de opinar y de plantear sus dudas y reflexiones. Dice que para lograr esta forma de trabajo será indispensable que el docente se preocupe por conocer los niveles de conceptualización de sus alumnos y en función de ellos organice los equipos de trabajo. Esté atento a los intereses de los niños y sea suficientemente flexible para abandonar una actividad que tenía perfectamente planificada cuando surge en el aula un tema para tratar o un problema para resolver. Reconozca que el juego está el interés primordial de los niños y en consecuencia proponga actividades lúdicas que conduzcan a la reflexión lógica matemática. Trate de que sean los niños mismos quienes inventen los problemas y cuando surjan de ellos procure idear situaciones que sean cercanas a sus intereses. Abandone la idea de que una clase que trabaja es aquella en la cual los niños están quietos en sus asientos, silenciosos y sin consultarse, y convierta su aula en un taller en que se ofrezca a los niños materiales y juegos variados que estimulen la reflexión lógica matemática. Otorgue una importancia relativa a las actividades escritas de matemáticas porque sabe que esta etapa del proceso es importante y útil. Organiza juegos de equipo y trabaja con objetos concretos que faciliten el trabajo posterior con el lápiz y papel. Y descubra que las planas de números, las hojas de mecanización y la escritura de progresiones numéricas no conducen al avance en el aprendizaje de las matemáticas, pues estas solo llevan a un conocimiento mecánico y memorístico por lo mismo inerte. Bueno, fui corriendo porque ya van a ser las 10 y gracias por su atención. No sé si alguien quiere agregar más a la presentación porque sí estaba bastante grandecita lo que es la unidad. Sí. ¿Algún comentario? ¿Solo uno? De mi parte todo bien. Muchas gracias, Helen, por el aporte también y gracias, licenciada. Bueno. Bien, quizá para finalizar la participación de Helen, felicitarla, muy buena presentación y el tiempo sí no alcanza porque
varios contenidos para esta tutoría. De hecho, si ustedes se percataron, también fui corriendo con las teorías de Gauss-Brissau y la didáctica, pero respecto al tema que expuso Helen, pues recuerde que en tutorías anteriores hemos hablado de varias cosas. Uno de ellos es que se le debe dar varias oportunidades al estudiante para que construya su propio conocimiento o un concepto matemático. O sea, el estudiante debe de tener varias oportunidades para aprender. En esas varias oportunidades para aprender, el docente debe aprovechar en las diferentes actividades, potenciar un estilo de aprendizaje, porque cuando diseñamos una actividad, puede ser que la actividad esté enfocada a estudiantes con cierto estilo de aprendizaje. Otros no se van a sentir muy cómodos con la realización de la actividad por este estilo de aprendizaje que quizás por esta actividad, en donde el estilo de aprendizaje no se pone de manifiesto para el estudiante. Entonces, en esas oportunidades que el estudiante debe de tener para aprender, el docente puede aprovechar para que en las diferentes actividades se pueda potenciar un estilo de aprendizaje. Lo otro que comentaba Helen, dentro de algunas situaciones que ocurren, y es que todavía podemos observar que algunos docentes, y en el programa quizás de matemática, todavía el estudiante en los grados pequeños, quizás primer ciclo, escriben cantidades de 1000 a 2000 y de ahí cuando termina de 2000 a 5000, etcétera, un ejemplo. Pero todavía se pueden observar que hay docentes que incurren todavía a la mecanización de la matemática, a la memorización y no a la comprensión de los conceptos. Podría aprovecharse el esfuerzo de los estudiantes hacia actividades que más que repetir, memorizar y mecanizar, puedan potenciar la comprensión de los conceptos. Entonces, del docente depende cómo se aborden los contenidos en matemática. Hablamos de matemática escolar como la matemática que se desarrolla dentro de un contexto socioeducativo. Y es el docente el que determina cómo se van a abordar y cómo el estudiante va a aprender el conocimiento matemático. Para poder finalizar en un breve comentario acerca de lo que Helen ha expuesto respecto a los estilos de aprendizaje. Un último comentario, si no finalizamos la tutoría, porque ya son las 10:02. Bueno, de mi parte agradecerle a mis compañeros porque creo que se me durmieron con mi presentación, así que muy animarlos que interesante. se despierten y gracias por la atención de mis compañeros y comprensión también por los errores cometidos. Gracias, Helen. Para nada nos dormimos. La verdad que bien interesante. Y también quizás un comentario en general, es un reto también para nosotros y para los docentes. Esta nueva modalidad que también hay que incluir en los estilos de aprendizaje, porque con la experiencia de las clases que dimos realmente es muy diferente en forma virtual que en forma presencial, donde se puede observar más, ¿verdad?, cómo aprenden los jóvenes. Gracias. Muy bien, gracias por su comentario, Lili. No, y en forma virtual, pues siento que sí es un poquito complicado, pero presencial tiene que dominar bastante uno lo que es el tema, ¿verdad? Porque ahí no lleva presentación de Power, tiene que ir a exponer. Es bastante complicado también presencial. Así es. Bueno, gracias por sus comentarios. Por favor, lean los materiales que están propuestos para esta tutoría, material de la unidad número 5.
que era lo que estaba propuesto para esta tutoría, y también estilos de aprendizaje y enseñanza de la matemática corresponde ya al material de lectura de la unidad número 6. Así que les queda, ¿verdad?, esa tarea de completar las lecturas en caso de no haberlas completado. Estoy siempre pendiente de sus comentarios. No olviden que la entrega de la evidencia de la práctica 2 es hasta el día de mañana la entrega. Cualquier duda o comentario, estoy siempre pendiente de leerles. Y si Dios permite, pues nos escucharemos en la tutoría de repaso 5. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Feliz fin de semana y bendiciones. Amén.